La fibromialgia ataca a todo el cuerpo a través de intensos dolores en el músculo esqueleto, de la cual se desconoce la causa y también por qué se produce. En Chile afecta el 5% de la población. Queremos hablar sobre este tema y para eso estamos junto a la reumatóloga de la clínica alemana, Alejandra Segovia. Doctora Segovia, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos un montón de dudas respecto de esta enfermedad que no está súper claro cuándo la podemos ya diagnosticar, porque como son varios los factores, pero de inmediato queremos comenzar con las preguntas que nos ha hecho la gente, que nos ha hecho usted. Esto es La Calle Pregunta. Hola, mi nombre es Alejandra y quisiera saber si el sistema nervioso o la depresión son factores que generan la enfermedad de fibromialgia. Hola Alejandra, mira, sí, tienes razón. O sea, claramente esta es una enfermedad de muchos factores en realidad involucrados y sin duda en el sistema nervioso central es donde se asienta básicamente la enfermedad. La depresión es una condición que está asociada entre un 30 y un 50% de los pacientes. Y es muy importante tu pregunta porque si tú tienes depresión o alguien tiene depresión, hay que tratar la depresión como un pilar fundamental para tratar de ayudar a alguien con fibromialgia. Hola, soy Delia. Hace algunos meses, unos 3 meses más o menos, siento muchos dolores de la espalda, de los hombros, las rodillas, los pies. Son dolores muy terribles. ¿Será esta enfermedad? Delia, mira, una posibilidad es que esto sea fibromialgia. No es la única posibilidad. Y por eso es muy importante en realidad que tú acudas a un especialista o a un médico general que tenga formación en esto, porque es necesario hacer un buen diagnóstico. Las zonas que te duelen a ti no solo duelen en fibromialgia, también pueden doler en algún reumatismo articular o en otras condiciones. Entonces es importante hacer un estudio tanto clínico como también de laboratorio un poco más acabado. Con la información que me das, solo te puedo decir que es probable, pero tienes que hacer algo más. Hola, mi nombre es Juan Pablo. Quisiera hacer la siguiente consulta. Yo tengo una tía que últimamente ha tenido varios síntomas de hormigueo en las manos. Entonces, quisiera saber si eso es síntoma de la fibromialgia. Juan Pablo, un poco pareció lo que le contesté a Delia, ¿ya? Ese es un síntoma aislado. La fibromialgia, dentro de su pilar diagnóstico, tiene dolores musculoesqueléticos generalizados. Si tú preguntas solo por hormigueos de mano, hay muchas otras posibilidades diagnósticas y es importante hacer una consulta. Doctora, justamente hemos visto que la gran mayoría de las preguntas tiene que ver con sintomatología. Tenemos una gráfica preparada respecto de cuáles son los principales síntomas, pero creo que usted me vaya contando si hay exámenes específicos que nos pueden llevar a determinar que lo que una persona tiene es fibromialgia. Mira, exámenes específicos más bien son exámenes para descartar otras enfermedades. Exámenes específicos no hay ninguno, ¿ya? Todo lo contrario, los exámenes, tanto de laboratorio como las radiografías, las ecografías o las imágenes, son normales en fibromialgia. Y eso es una de las características de la enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza por mucho dolor, como muestra la gráfica. Esos son los puntos que se examinan para un examen físico, pero la gente tiene dolores en más partes que esto. Esto es lo que hace el doctor cuando examina al paciente, ¿ya? Pero en realidad les duelen muchas más partes, ¿ya? Pero el dolor es un pilar y tiene otras cosas agregadas. Por ejemplo, respecto de dolores, pueden haber dolores en otros sistemas, como por ejemplo esta enfermedad se asocia mucho con colon irritable, mucho con dolor de cabeza, ya sea jaqueca o ya sea cefalea tensional, también con dolores a veces pelvianos o dolores en distintas partes, con dolores de la mandíbula, temporomandibulares, etc. Pero también va asociado con mucho cansancio, con mucha sensación de fatiga, con alteraciones en el sueño. La gente duerme mal, tienen lo que se llama un sueño no reparador y también tienen una cosa que es difícil de describir, que es como que uno le cuesta concentrarse. Es como cuando uno está resfriado. Cuando uno está resfriado, uno va a trabajar y hace sus cosas, pero le cuesta mucho más. Doctora, o sea, no está al 100%, digamos. Y tenemos otra Exacto. gráfica preparada también con otros de los síntomas que tienen relación con la fibromialgia. Pero sabe que mucha gente, doctora, cuando uno empieza a leer informes, dice, es que nadie me cree que yo estoy realmente enferma.
Mira, interesante tu comentario, porque la verdad es que en clínica no hacemos lo que nos ha permitido mostrar que esta es una enfermedad real. En centros de experimentación, más bien, se han podido leer cómo se prenden, por decirlo de alguna manera, cómo se activan las zonas cerebrales, ¿ya?, frente a distintos estímulos. Y esto se ha visto que está muy exagerado, especialmente en las zonas relacionadas con dolor en las personas con fibromialgia. Entonces, una persona con fibromialgia, cuando les tocan uno de esos puntos, por ejemplo, se prende con mucho más facilidad el área relacionada con el dolor, se prenden distintas zonas relacionadas con el dolor, no solamente la zona que uno apretó, y otras que tienen que ver con el ánimo, con la memoria, con una serie de otras cosas que hablan un poco de la persona entera, ¿ya? Y eso es un hecho real para la gente que no puede o que no cree que esto sea una enfermedad. Ahí tienen un hecho objetivo. Los cerebros se activan de una manera distinta de lo que le pasa a la gente normal. Doctora, hemos hablado de casi todos los síntomas que hemos mostrado acá. Usted nos decía los dolores y disfunciones de la jaqueca, del tórax también, el hormigueo en manos y pies, pero hay un síndrome que es el de las piernas inquietas. ¿Qué quiere decir eso? Las piernas inquietas se pueden ver como un fenómeno aislado, pero también van acoplados muchas veces en casos de fibromialgia, ¿ya? La pierna inquieta es una sensación de que uno nunca está cómodo. Normalmente cuando uno está incómodo, uno busca una posición y se acomodó y quedó tranquilo. A estas personas no les pasa eso, y les pasa además mucho de noche. Entonces incluso en la noche despiertan porque no pueden estar, no encuentran posturas cómodas. Y eso obviamente interrumpe el sueño y produce una serie de molestias que no son graves. Estas personas no se van a discapacitar, pero son muy molestas para el día a día. Para la vida diaria. Doctora, te recibimos preguntas a través de las redes sociales, las queremos agradecer, por supuesto. Rodrigo Palma nos dice, ¿sirve la acupuntura para el tratamiento de la fibromialgia? Y ahí vamos a hablar de los tratamientos también. Rodrigo, la acupuntura es algo que no tiene evidencia científica como dura, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay pacientes que claramente refieren que la acupuntura les hace bien. Yo creo que ese es un hecho rescatable. Si alguien nota que la acupuntura le hace bien, yo soy partidaria de seguirla recomendando, pero no como una indicación de primera línea porque no tiene evidencia suficiente. Doctora, nos dice también Silvia y nos pregunta, a veces siento hormigueo, pero lo asumo como parte de mi esclerosis, tanto dorsal como lumbar. ¿Podría relacionarse con fibromialgia o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Probablemente no tiene que ver y es mejor que consulte. Perfecto, sí, generalmente es lo mejor es que consulte. ¿Qué pasa, doctora, con la automedicación cuando muchas personas dicen, bueno, tengo esto, no es una sintomatología tan fuerte? Usted nos decía, se activa de manera mucho más potente. No es tan fuerte en un principio o no es tan seguido, no es crónico. ¿Deberían automedicarse? ¿Cuándo hay que consultar? A ver, yo creo que automedicarse no es una buena política. Creo que es bueno autocuidarse. Y en el autocuidado está el llevar una vida sana en todo sentido. Alimentarse bien, preocuparse de dormir muy bien. Ojalá hacer alguna actividad física que puede ser desde caminar simplemente. Cuidarse de no tomar más desafíos que los que razonablemente uno es capaz de enfrentar. Ya, por ejemplo, en el mundo laboral puede ser que a uno le ofrezcan un segundo trabajo, por ejemplo, y hacer 2 trabajos en el tiempo de 1 y medio. Esos son desafíos que es mejor no empezar porque probablemente pueden aumentar todos los estresores y eso pudiera, en una persona predispuesta, terminar en una fibromialgia. Escuchar a su cuerpo. Y doctora, ¿cuáles son los principales tratamientos que se ha demostrado que sí dan un buen resultado o depende persona a persona? A ver, lo que está medianamente demostrado es que en el fondo hay que combinar cosas cuando es muy intenso. Cuando son cosas menores, la verdad es que la gente logra sobrellevar esto de muy buena manera, sobre todo si se escuchan, como decías tú, ya si escuchan el cuerpo. Cuando ya pasa a mayores, solo los fármacos no son una buena solución. Y hay que combinar los fármacos con ejercicios y muchas veces con alguna psicoterapia o cuando ya una persona tiene una asociada, un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo o algo importante en el ámbito psiquiátrico, hay que pedir ayuda al psiquiatra. Muy bien, doctora Segovia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por responder a nuestras consultas. Gracias a ti.